Buen día, cordial saludo a toda la comunidad SENA. Quien les habla, Juan Guillermo Patiño, funcionario del SENA, trabajo como bibliotecario en el Centro Surcolombiano de Logística Internacional en la ciudad de Ipiales. En esta ocasión visitaremos la casa y el taller del maestro Eduardo Muñoz Lora, máximo exponente del barniz en nuestro departamento. Este hace parte del proyecto La lectura y la escritura, base de la identidad de nuestras raíces nariñenses. Continuemos. Maestro, ¿Cómo está? cordial saludo. Bien. Qué gusto. Venga, siga. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien, maestro. Venimos a charlar y a que nos cuente acerca de su trabajo con el barniz, que es algo muy representativo para el Sí. departamento de Nariño, no Sí. solo para Pasto y Ipiales, sino para la región en general. Sí, inclusive de Colombia, ¿no? Porque como el barniz de Pasto es único en el mundo, entonces representa también a Sudamérica. Digamos, por ejemplo, en el exterior, en Oriente, dicen el barniz o la laca de Occidente, entonces representa mucho campo, de ahí la importancia que tiene el barniz, ¿no? Maestro, ¿cuántos años lleva usted desarrollando esta hermosa labor? Y cuéntenos algo acerca del Mopa Mopa. ¿Qué es? Bueno, de los años, todos, casi todos, porque desde muy niño comienzo a enamorarme de esta técnica, ¿no? Desde la escuela, y ahí yo pasaba al bachillerato, y mi mamá buscaba un bachillerato que sea artístico, pero no había. Había dibujo técnico y dibujo de otro tipo. Entonces decidimos con mi mamá aprender el barniz. El barniz era una técnica y una prima de mi mamá se casó con un barnizador, el maestro José Francisco Torres, un barnizador ya en la modernidad, ya había cambiado un poco, porque esto surgen algunos cambios en el tiempo. Y pues casi más de 50 años llevo gozando de esta maravillosa técnica, como se dice. El barniz de Pasto es algo sin igual. Es una maravilla, de la naturaleza. Digamos, la comparación que se hicieron en el tiempo de la llegada de los españoles, cuando venían en busca del dorado por el Putumayo, encontraron algo bellísimo, ¿no? Y eran unas figuritas que hacían ellos en los platos para comer, en los platos de barro, pues para comer los indígenas. Y todo eso, bueno, eso fue surgiendo poco a poco. Y también el español, el europeo tuvo algo que ver, porque ellos ya viendo el desarrollo de esta técnica del barniz de Pasto, ya en la época de la colonia, surgieron mucha gente que vino a establecerse acá y muchos pedidos para estos barnizadores que en ese tiempo ya estaban mucho más trajinados y habían aprendido a hacer muchas cosas en el barniz. Entonces comenzaron ellos, los españoles, a traerles dibujos de Europa para que ellos los repitieran. Entre esos había los escudos de las familias europeas. Las familias españolas tienen su escudo. Y entonces ellos los hacían los cofres con el escudo y con las letras, con dedicaciones. Entonces eso era muy apetecido en Europa. Por eso conocido más en Europa que aquí en Sudamérica. Como para redondear la pregunta, el Mopa Mopa nace en un arbusto o un árbol que los indígenas le llamaban Mopa Mopa, en el idioma de ellos. Es el cogollito recién nacido, nace un cogollito con las hojitas para los lados. Esas hojitas recién nacidas son el barniz, ¿no? A diferencia de otras técnicas, como por ejemplo el Japón tiene la laca japonesa, la laca china, la laca rusa, es de la misma materia prima,
de un árbol también, pero es de la incisión, más o menos nace como el caucho. Es una leche que bota de un árbol. La nuestra, por eso sui generis, es la hojita recién nacida. Si se la deja y no se la recoge, no se la recolecta en ese momento, se vuelve una hoja muy, muy linda, muy brillante, como la de la chiflera. En esta parte de recién nacida, la cogen los colonos del Putumayo y la traen aquí a Pasto. Fue el único sitio donde se trabajó. Se preguntaban por qué en Pasto y no por qué en Mocoa, por ejemplo. Es por el clima. El clima de Pasto es 14 a 16 grados y Mocoa y todos los sitios del Putumayo son calientes. El barniz, digamos, se trabaja aquí en este clima. El mopa, barniz de Pasto, es ese, el nacimiento de la hojita, ¿no? Digamos que nosotros nunca dejamos que se lo manosee nadie, ¿no? Porque en un tiempo llegó los cuerpos de paz y decían, para no quemarse la mano al sacar el barniz del agua hirviendo, yo le puedo hacer unos aparatos para que se haga ese. Pero nosotros somos celosos en tener esa posibilidad, porque hago la comparación. La laca japonesa ya la venden por tarros, como decía el almacén. Y nosotros todavía hay un cosechador, hay un recolector de ese material, lo trae aquí, nosotros lo preparamos. Por eso es único y auténtico, ¿no? Más artesanal, diría yo. Sí. Bueno, maestro, ¿y cuáles son los cambios que ha sufrido la técnica desde que usted inició con esto tan hermoso? ¿Y qué es lo que nos puede mostrar? Verá, paradójicamente, yo de niño muy estudioso del dibujo, de la pintura, me gustaba pintar, y el barniz de Pasto, en el tiempo que yo aprendí, era precisamente. Es este tipo de trabajos que se hacían en ese tiempo. Eran las figuras antropomorfas y zoomorfas con las grecas o guardas o cenefas que le hablábamos, que hablaban de cierto sitio aquí en Nariño. Eran estos monolitos, estos diseños se encontraban en las tumbas o en las huacas, que se decía de los indígenas Pastos y Quillacingas. Entonces, ¿por qué pasó lo que yo les comentaba? ¿Por qué pasó de este tiempo y cómo pasó de este tiempo que se hacía los castillos europeos, que fue una insinuación que hacían los españoles para que decoren los trabajos? Esos, por ejemplo, hago énfasis en que son de hojilla de oro de 24 quilates, de la que doraban los altares los españoles cuando llegaron a nuestro sitio, fomentando el cristianismo. Entonces tenemos estos paisajes y estas cosas que se hacían, que no eran nuestros. Esto en realidad no es nuestro, se hizo en el tiempo de la colonia a petición de los europeos que venían. Aquí vemos un escudo de una familia española, es un cofre bellísimo, el diseño es europeo, los adornos del Renacimiento italiano, mírelos, ¿no? Que ni por idea en el siglo XVI haya unos diseños de esta clase. Hablábamos de los diseños europeos, todo lo que venía de allá, inclusive cosas que traía el extranjero para que repitieran. Solo eran los escudos de familia, era todo este diseño. Llegaron en ese tiempo, en 1940, llegaron unos europeos huyendo de las guerras de Europa, llegaron aquí a Pasto y montaron unos talleres grandísimos de madera, de carpintería y de ebanistería para hacer una exportación mundial de
siempre ha habido muy buenos artesanos de la madera, carpinteros y ebanistas. Entonces montaron ese taller y alguien les propuso, y el barniz de pasto también para exportación sirve. En ese tiempo, ya comenzando la cuarta década del siglo XX, principio del siglo XX, todavía había estos paisajes que les mostré, pero ya un poco ya en ese sincretismo, estos paisajes con las casas nuestras, los castillos y las casas nuestras. Digamos, ya se iba como degenerando el tema. Entonces, ellos, ¿qué vamos a exportar para Europa esto con castillos y cosas? Más bien, ¿por qué no hacen otra cosa? Hacer unos nuevos diseños que hablen de Nariño, que hablen de esa región tan bonita que ustedes tienen. Entonces alguien de la academia de pronto propuso, dijo, y esos dibujos que salen en las tumbas, que fueron estos precisamente. Entonces eso comenzó una nueva época, desde 1945 tal vez, un año más o menos, se comenzó a trabajar y se comenzó estos señores europeos comenzaron la exportación. Eso aprendí en ese tiempo, aprendí yo en 1958 más o menos, comienzo a aprender el oficio como oficial, porque uno entra a un taller como oficial, no como aprendiz, porque nadie le va a enseñar, uno va a aprender. Ese es un poco los pasos, o sea que son dos épocas. Y una época, la última época, es cuando ya toma Artesanías de Colombia y dice, bueno, comencemos a hacer otro tipo de diseños, con flores. Entonces se comienza a hacer una especie de flores y cosas de esas, decorando, siempre con el objetivo de decorar. Nace el barniz de pasto como decoración. Entonces, bueno, yo comencé también, en alguna forma, comencé a estilizar estas figuras que son antiguas, como el cofre, se comenzó a diseñarlos o a rediseñarlos, como esto, por ejemplo, es la misma, pero ya en lo moderno, una estilización de la misma granada. Entonces comienza esa otra época, que dura hasta más o menos el 75, dura y comienza Entonces ya comienza una elaboración, inclusive un poco más libre para los artistas del barniz. Para mayor comprensión de lo que hemos hablado y para saber lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a mi taller, yo tengo una exposición aquí permanente de mis trabajos. Claro que sí, maestro. Y les voy a indicar cuál es mi posibilidad encontrada porque uno se inspira y Nariño es de inspiración. Precisamente, maestro, queríamos hacerle esa pregunta. ¿Cuál es su inspiración y cuál es su técnica frente al barniz de pasto? Sí, yo les invito acá que vamos a... Claro que sí. Esta es mi sala permanente de exposiciones o exposición de los últimos trabajos. Mire, por ejemplo, todo está relacionado con las leyendas de nuestros antepasados, los indígenas, ¿no? Ahí muestro un poco las vivencias de ellos. Los trajes, las fiestas. Esta es una fiesta de un noviazgo, de un matrimonio, ¿no? Que está el papá de la novia o el cacique tal vez, y es un festejo, ¿no? Los danzantes bajan a ofrecerles, eso se llama ofrendas, ofrecerle el bastón de mando, un bastoncito que se le da y una corona a ella, ¿no? Estas son como viven estos resguardos, ¿no? Que afortunadamente todavía tenemos toda esa dicha de tener estos señores
que nos han dado tanto prestigio y nos cuentan tanta historia. Bueno, maestro, miramos su hermoso taller porque esto es algo espectacular, mirar tantas obras, ¿cierto? Y su técnica. Pero miremos los colores de cada una de estas obras de arte y también toda esa técnica de manera ancestral. ¿Por qué usted plasma toda esa técnica, toda esa creatividad sobre nuestra cultura indígena? Yo creo que es una obligación para nosotros mostrar esta belleza de lo ancestral, ¿no? Digamos, es nuestras raíces. Y el barniz de Pasto es indígena. Y entonces, para mí es una dicha ponerme a leer y que me cuenten los taitas cómo son los rituales. Ahora precisamente estamos en el ritual del Inti Raymi, ¿no? Y el 21 de mayo, de junio, es el solsticio de verano, ¿no? Es una fiesta increíble. Casi todas hablan de eso, todas estas. Aquí tenemos las fiestas del Inti, aquí también, aquí están, ¿no? Digamos, el tema para mí es absolutamente indispensable, digamos, es algo que está metido dentro de la magia del barniz, ¿no? Porque tiene esta maravillosa técnica, tiene una magia. Entonces, para mí me queda fácil y para trabajar sobre ese tema que me orgullece mucho. Bueno, maestro, nuevamente dichosos de mirar cada una de sus piezas. Miramos, de hecho, la transformación que ha venido sufriendo, ¿cierto? Toda esta técnica, la cual usted maneja, y la podemos mirar en sus cuadros, ¿cierto? Miramos el proceso en el cual usted ha venido cambiando. ¿Nos puede hablar de esta pieza que la miramos en el cuadro donde usted está diseñándola? Sí. ¿Cierto? Bueno, cada cual tiene su historia, ¿no? Desde que es una pieza que yo participé en el certamen de 500 años de América al cumplir 500 años de haber descubierto América, ¿no? Entonces hago esa pieza para ese concurso y gané uno de los premios, que era un premio de adquisición. Esa pieza está en la UNESCO en París. Y sí, estas fotografías quedan, las de arriba son fotografías que quedan como recuerdo, ¿no? Sí, maestro. Y miramos no solo el cuadro, ¿cierto?, en el cual estábamos mirando el cambio que usted ha venido teniendo, sino que tenemos la dicha de tener la pieza en vivo y en directo, que es con la cual usted gana este premio. Sí, esta pieza es una virgen campesina, era una virgen campesina nariñense, pero como anécdota, pues un presidente de la época me dijo, esa pieza la queremos regalar a todas las embajadas, la pieza de esta virgen, pero ponernos algo que sea más, que distinga más que es colombiana. Entonces por eso le puse el carril antioqueño, ¿no? Está el sombrero de paja de Sandoná y está el carril antioqueño, como para mostrar un poco, Antioquia es más conocido por el carril en Colombia, ¿no? Entonces se le puso eso. Esa pieza, por ejemplo, la primera que hice fue para un certamen que se llamaba la Semana Colombiana en París. Entonces yo hice, porque es importante ese paso que di, es de hacer en volumen, ¿no? Siempre se hizo liso, los cofres, las cosas redondas de pronto, pero liso. Yo comencé a hacer las piezas ya en tridimensional para barnizarla. Entonces, ¿qué el barniz de Pasto podía hacer? Pues se podía hacer cosas redondas. Ahí vemos unos patos, algunas tallas que se supone que ya no es liso. Esa pues es una exposición que hice en el Club de Nogal de 24 piezas de escultura. O sea, que los indígenas
los llevé. Aquí está una pieza para la muestra. Esta es la misma pieza que la pasé a escultura. Es una forma, que le nace a uno como cuando está haciendo arte, hacer en volumen como se ve la pieza. Y esa fue, y fue muy exitosa esa exposición. Sí, maestro. Miramos el cambio de su técnica que ha venido pasando de la forma plana, la cual usted llama, siguiendo con los cuadros, que es algo espectacular, donde podemos encontrar toda la técnica suya en la parte ancestral, en la parte europea, ¿cierto? Y también miramos esta hermosa guitarra, la cual está expresada con su técnica, o sea, es algo muy llamativo realmente. Háblenos acerca de ella. Bueno, me voy a devolver un poco. Imagínense, después de haber estudiado artes, volver otra vez, que les mostré cómo comencé, volver otra vez a estos, ¿no? Estos símbolos, porque el barniz de pasto fue decorativo. Entonces comencé yo a ponerles color, hice paisajes, en vez de los paisajes medievales, de los paisajes, de los escudos, hice paisajes de Nariño, y eso fue que comenzó una nueva época. Después comenzó con las cuestiones en volumen, y comenzó una nueva, en realidad, porque no podía volverme otra vez a blanco y negro, ¿no? Entonces quise exponer un poco de cosas más relacionado con el color, por ejemplo, que es importante. Son colores, la mayoría uno quiere seguir la tradición indígena de hacer los colores, las telitas nuestras aplicadas con colores naturales. En este caso es con achote, un poco bajándola un poco el achote, y otros colores que se usaban como estos para teñir lana para los tejidos que se hacían antiguamente. Este es un color que nunca lo tuvieron en cuenta, es el color del barniz. Este es el color del barniz puro. Este ya con un blanco de zinc, ¿no? Son colores compuestos. Afortunadamente la academia le ayuda muchísimo en la combinación de colores, ¿no? Porque sí también es cierto que es una técnica manual y muy trabajada. También lo que usted dice, pues se vuelve arte, ¿no? Se vuelve arte ya cuando comienza a contar una historia en sus trabajos. Ya pasa de lo decorativo a lo artístico, ya, ¿no? Son piezas únicas que no se las vuelve a repetir, ¿no? Por eso ya es la diferencia, pero no se ha vuelto a repetir. Tengo fotografías, esto fue para un certamen de una entidad bancaria que entregaba a los socios, y tengo las fotos como recuerdo de esa época. Todo ha sido relacionado. Por ejemplo, hay cosas que vienen, por ejemplo, hágame un retrato de mi familia, pues en barniz, ¿no? Le digo, no, pues yo siempre trabajo en estos rostros, que es lo que yo creo que eran mis antepasados. Entonces, pero les puedo hacer a ustedes con sus trajes típicos, ¿no? Y hago una composición, el papá, la mamá, con los niños, y cuántas personas, 4 o 5, y se comienza a mostrar un poco esa familia, ¿no? Digamos, ese sería un gancho, pero el objetivo es sí dar a conocer nuestros antepasados y nuestra cultura, que no es la mejor, pero es diferente. Lo único que yo digo, es diferente a todas, y entonces hay que mostrarla, hay que explotarla. Sí, maestro, tiene la razón. Bueno, queridos aprendices, querida comunidad Sena, no siendo más, queremos que usted sea la persona que nos invite al próximo conversatorio que tendremos para admirar
todo el trabajo artesanal y cultural de nuestras raíces nariñenses. Hay una cosa muy importante a ustedes los alumnos, que son, se dice que es el futuro, no es el presente, el futuro es todo. Los jóvenes nos van a representar a nosotros y va a ser mucho mejor. Nosotros lo que estamos es abriendo un camino y que ustedes sean orgullosos de lo lindo que tienen ustedes en esa región del sur, una región bellísima, donde uno se recrea, donde hay una espiritualidad increíble, donde tenemos los hermanos ecuatorianos ahí al lado, que son nuestros, somos de la misma raza, hasta el Perú nosotros pertenecemos, somos diferentes afortunadamente. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nosotros, por eso es que hago el homenaje a los indígenas, porque tienen un conocimiento ancestral de todo. Tiene calendario, que es la estrella de 8 puntas, el calendario. Ahí al lado, en Cumbal, nosotros adorábamos al sol. De ahí nace un poco de cosas. Creíamos en la naturaleza y creemos en la tierra, creemos en los animales. Somos diferentes realmente. Y eso quisiera que a los jóvenes tengan en cuenta, que nosotros no debemos de traer nada de otro lado. Lo tenemos todo. Cultura. Y ojalá tuviéramos un idioma, pero tenemos un modo de hablar diferente todos. Entonces, de acá, de otro nariñense como ustedes, un saludo y le agradezco mucho al profesor Patiño esta entrevista y los invito a otro conversatorio. A ver, para tener en cuenta, pero ya de doble vía, ustedes preguntan y yo contesto. Y gracias muchachos por ponernos de corazón un saludo a todos ustedes y a su pueblo.